Agradecer al señor rector, doctor Fernández, la invitación y por supuesto al doctor de la Fuente, presidente del Aspen Institute, por esta invitación y decirles que reconozco en el auditorio, y aquí ya se mencionó a personajes que en su momento fueron responsables y contribuyeron y aún hoy contribuyen a temas de vacunación. Por supuesto no puedo yo dejar de mencionar al doctor Roberto Tapia, efectivamente mi mentor, mi amigo y alguien a quien respeto y aprecio infinitamente, porque francamente aprendí mucho de él y mucho de lo que ustedes van a ver. Él participó en el momento en el que el señor director, presidente hoy del Aspen Institute, el secretario de Salud, doctor de la Fuente, usted mencionó a un ícono de la salud pública y de la vacunación que es el doctor Kumate, pero la continuidad y la toma de decisiones en su momento, con la expansión que ahora vamos a revisar, cuando usted era el secretario de Salud y el doctor Tapia el subsecretario, y el actual secretario también subsecretario, pues se tomaron decisiones en materia de vacunación que hoy prevalece. Y también tengo que reconocer aquí la presencia de Luis Miguel Gutiérrez, director del Instituto Nacional de Geriatría, que él ha sido un promotor de la vacunación de los adultos y los adultos mayores. Luis Miguel, muchas gracias por estar acá, y por supuesto a distinguidos miembros de la iniciativa privada, y no puedo tampoco dejar de reconocer la presencia de la doctora Lourdes Mota, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que es una de las sociedades que más ha contribuido a la vacunación, y daré algunos ejemplos. Y tampoco puedo dejar de reconocer aquí al licenciado Campillo, presidente de Fonsalud, que es una de las organizaciones de la iniciativa privada más importantes en materia de salud. Y bueno, desde luego, y lo mencionaré, el tema de la participación fundamental que está teniendo la Fundación Carlos Slim, que preside el doctor Tapia, por supuesto también el doctor Martuchelli, quien también desde hace muchos años conozco y respeto enormemente. Y bueno, podría realmente mencionarlos a todos y cada uno, pero si no, pues se me van a ir del tiempo que tengo asignado, que ya ni sé cuánto es, se me va a ir todo el tiempo. Entonces creo que tengo 45 minutos, ¿verdad? Entonces corre tiempo, porque todo lo demás fue presentación. Déjenme comentarles que una de las cosas que uno tiene que hacer para reconocer o hablar de un tema es reconocer el pasado. Si uno no reconoce el pasado, seguramente se va a equivocar en el presente, y por supuesto se va a equivocar en el futuro. Y yo lo primero que voy a hacer en esta parte de la plática es hablar un poco de la historia de la vacunación en México, porque si no reconocemos lo que inició, y no inició hace poco, inició hace mucho en este país, por cierto, no por un mexicano, sino por un español, que fue Balmis, que en 1804 introdujo en una expedición financiada por España, con fines eminentemente de protección, pero también políticos, porque querían llevar la vacunación hacia sus colonias en las Américas. Y Balmis llegó a México, trajo la vacuna, el virrey en su momento no se dejaba vacunar, se dejó vacunar, pero lo más importante es que niños mexicanos se volvieron el conducto en una expedición que zarpó hacia Manila y hacia los territorios del Océano Pacífico de España en aquel momento. Pues llevaron a niños mexicanos, que por cierto quien quiera, y vale la pena que lo haga, visiten la sede de la Secretaría de Salud, que es un ícono de la arquitectura nacional. Está la placa donde están los nombres de los niños mexicanos que fueron en esta expedición. Llevó la vacunación desde México hacia toda la zona de Filipinas y esta zona. Voy a irme rápido, porque si no me puedo detener, me podría estar aquí explicando cada una de las cosas que han pasado a lo largo de la historia. Me brinco casi 100 años y se genera el Instituto de Bacteriología y Enfermedades Infecciosas y Vacunas. En 1926 hay un decreto para eliminar o iniciar la eliminación de la vacuna contra la viruela, de la viruela. En 1948 se incluye la vacuna combinada de difteria y tosferina, se crea pues y ya se empieza a aplicar. Después en 51 se inicia la vacunación contra de la BCG, que esto, y aquí quiero hacer una precisión, la gente se vacuna contra la tuberculosis y dicen, es que con esa ya no va a dar tuberculosis. No está destinada a evitar tuberculosis meningia, fundamentalmente. Está destinada para ello, y esa es la razón por la que se aplica en nuestros niños. Y además en este año se registra el último caso de viruela en el país. Y debo decirles también que la viruela se erradica, y debo también señalar, es la única enfermedad erradicada del planeta. Ahí sí ya no hay viruela. Se erradica en los años 70. Y aquí voy a hablar de algo que ya se mencionó, y son los éxitos que hemos tenido gracias al programa de vacunación en nuestro país. En México se eliminó 20 años antes de que fuera erradicada del planeta. Y eso fue pues, por estas campañas de vacunación que ya hacía yo referencia.
Después en 62 iniciamos la vacunación con polio oral, en 70 la vacunación contra el sarampión, en 73 el programa de vacunación, en aquel entonces, fíjense, con 5 vacunas y 7 enfermedades, o sea, realmente era lo que había, pues, no es que no se quisiera tener más, es que era lo que había. En 79 algo muy importante, la Cartilla Nacional de Vacunación, que ahora se habla del sistema de cartillas de salud, pero en ese momento empezó como la Cartilla Nacional de Vacunación, y hablaré algo de su evolución un poquito más adelante. En 80 ya se hace el programa de vacunación universal, en 86 las jornadas intensivas y los días nacionales de vacunación, que después se convierten en las semanas nacionales de salud, a las cuales haré alusión más adelante. En 90 el último caso de la poliomielitis, el doctor Tapia seguramente recordará, en Jalisco fue el último caso de nuestro país. Hoy ya no vemos casi ningún individuo con secuelas de poliomielitis, probablemente haya por ahí algunos por la edad, pero ya casi no se ven, y en ese entonces pues todavía se veían algunos. Un gran esfuerzo. 91 el último caso de difteria en nuestro país. Hace poco hubo un brote en España donde hubo incluso defunciones por difteria. Aquí no ha habido casos autóctonos de difteria desde 1991. 91, algo también muy importante, un hito en la historia de la vacunación en México, se crea el Consejo Nacional de Vacunación y ya como tal el programa de vacunación universal. En 91 hay una nueva evolución del esquema, 2 inmunógenos. 93 ya son las semanas nacionales de vacunación, después semanas nacionales de salud. 96 eliminamos el tétano neonatal. Como ustedes ven, y voy a ir, ustedes lo van a estar viendo, se va haciendo una gran evolución del programa de vacunación. Es decir, hay historia donde ha habido muchísima gente, pero ha habido parteaguas y puntos muy claves, y ya se mencionaban aquí algunos. Hay evoluciones del esquema, ahorita voy a dar algún dato más preciso de cómo evoluciona el esquema. Se universaliza el neumococo, se elimina la rubiola. Si se fijan, llevamos varias eliminaciones en este repaso histórico, eliminaciones en nuestro país de algunos padecimientos. Iniciamos en 2009 la vacuna contra el virus del papiloma humano, se vacuna contra la influenza H1N1, y en 2010 eliminamos el síndrome de rubiola congénita, vacunación universal contra VPH en niñas de quinto de primaria y 11 años no escolarizadas, que evidentemente estas son tomas de decisión política que no son sencillas, porque el impacto de esto no se va a ver en una administración, lo vamos a ver a mediano y largo plazo, porque lo que vamos a estar evitando es cáncer cervicuterino en las mujeres, y estamos vacunándolas a los 10, 11 años, pues vamos a eliminar el cáncer cervicuterino para cuando estas mujeres tengan 30, 40 o 50 años. Entonces no lo vamos a ver ahorita el impacto de esto, pero son decisiones de política pública de vacunación muy importantes. En 2016 se habla de la eliminación o la región de las Américas libre de sarampión, se registra una nueva vacuna, el primer país que la registra, la vacuna contra el dengue. Y bueno, ese es un panorama de la historia de la vacunación en nuestro país. Ahora, sí quisiera hablar un poquito del programa de vacunación universal. Primero, es una política pública enfocada claramente a reducir las enfermedades prevenidas por vacunación para proveer protección específica contra las mismas a la población vacunada. Segundo, permite el control, eliminación o erradicación de enfermedades a través de un esquema de vacunación que es gratuito y universal. Y yo creo que lo más importante, si hay un igualador es la vacunación. No importa qué estrato social, no importa dónde vivas, no importa quién seas, si te vacunan, desde la perspectiva inmunológica eres igual al de enfrente. Y ese es uno de los grandes igualadores, y eso podemos mencionarlo como equidad inmunológica. Y eso es una de las grandes contribuciones de la vacunación en nuestro país. Por eso cuesta, sí, y cuesta mucho. El gobierno de México aproximadamente al año, en todas sus instituciones públicas, invierte 6,000 millones de pesos en el esquema de vacunación de nuestro país. ¿Qué características tiene el esquema de vacunación? Primero, es un bien público, y bien se hablaba aquí, si algo tiene un impacto en la sociedad es la vacunación, porque no solo se protege al vacunado, sino se protege a aquel individuo que está cerca del vacunado al no poder o a evitarse una cadena de transmisión y demás. Hay una externalidad de la aplicación de la vacunación en cuanto a su protección que es muy importante. Segundo, es universal. Todos aquellos grupos que están determinados por el Consejo Nacional de Vacunación,
que deben de ser vacunados contra el inmunógeno o la vacuna que sea, es de carácter universal para los grupos específicos de riesgos a los cuales se está dirigido. Y lo más importante es que es gratuito. Y lo digo porque se hablaba aquí de Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos recomiendan la vacunación contra la influenza a toda la población, nada más que hay que comprarla. Aquí los grupos de mayor riesgo se les otorga la vacuna contra la influenza de manera gratuita. Estamos hablando de más de 32 millones de dosis al año. Esas son algunas de las características. ¿Cuáles son los objetivos? No me detengo demasiado. Inicia en 91. Desde luego, coberturas superiores al 90% en la mayoría de los inmunógenos. Y creo que mantener algunos de los sitios a los cuales yo ya hice referencia, eliminar la poliomielitis, el sarampión, la rubiola congénita, tétanos neonatal, el control epidemiológico que ya tenemos de muchas de estas enfermedades, difteria, tosferina. Si se fijan, la lista es amplia, ahí la pueden ver ustedes. Y por supuesto detectar, notificar y seguir los eventos adversos de las vacunas. Y esto también hay que decirlo. Hay mitos y realidades, las vacunas no son inocuas, pero tampoco es un tema que se tenga que tener una gran preocupación, porque sin duda los beneficios de la vacunación, tanto a nivel individual, pero sobre todo a nivel poblacional, sobrepasan con mucho los riesgos de la aplicación de la vacunación. Y esto tiene que ver también con la capacidad del sistema de informar bien a la población sobre los mitos y realidades de temas de vacunación en ese sentido. El esquema nacional de vacunación ha tenido, como ya dije, alguna evolución importante. Solo puedo decirles que empezamos con estas 6 enfermedades en 73, 98, 8 enfermedades, 99, 10 enfermedades, 2004, 11 enfermedades, 2007, 11 enfermedades, pero con la pentavalente, 2011 ya 13 enfermedades, y el esquema actual que tiene 14 vacunas y 14 enfermedades. Y bueno, desde luego todas consignadas en la cartilla de vacunación. Es decir, ha habido una evolución permanente del esquema de vacunación, manteniéndolo, y lo puedo decir sin duda, como uno de los más completos a nivel mundial. Ni siquiera a nivel de la región de las Américas, uno de los más completos a nivel mundial. Déjenme hablar un poquito de la Cartilla Nacional de Salud, particularmente de la Cartilla Nacional de Salud en su componente de la vacunación. Es un documento oficial donde se registran las vacunas, de distribución gratuita, seguimiento del esquema, y ha permitido validar información de coberturas con encuestas rápidas de cobertura. Y aquí hay un tema muy importante que ya señalaba el doctor de la Fuente al inicio de la plática, que estoy seguro que en el panel se va a tocar. ¿Son reales las coberturas que estamos manifestando? ¿Están subestimadas? ¿Están sobreestimadas? ¿Cuál es la verdadera cobertura? La realidad es que la prueba de fuego es hacer encuestas serológicas para ver la seroconversión. Esa sería la prueba de fuego, pero eso es muy costoso. Lo que hemos hecho en México, y desafortunadamente también lo tengo que decir, hemos tenido algunos retrocesos en algún momento de la historia del país. Teníamos un sistema nominal de registro de los vacunados que se perdió, pero hemos seguido en la actualidad la metodología recomendada por la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, y podemos decir con cierta confianza que las coberturas, si bien pueden tener alguna desviación, son bastante aproximadas siguiendo esta metodología. Pero también se ha buscado innovación, y aquí el reconocimiento para el trabajo que hemos hecho de una manera solidaria, transparente y clara con la Fundación Carlos Slim. Y en ese sentido, ¿en dónde estamos hoy? Pues en la implantación de la cartilla electrónica de vacunación. ¿Eso va a solucionar el problema de las dudas sobre la cobertura de la vacunación? ¿Es un ejercicio sencillo? No. Y aquí está el doctor Betancourt, que lo vive a cada momento, y el doctor Tapia, con quien hemos tenido pláticas amplias. No es sencillo hacer un cambio de paradigma. Existen grandes resistencias en la operación de los servicios, sobre todo porque ¿qué va a permitir esto? Tener un control de lo que está pasando. No solo vamos a saber quién es vacunado, de qué está vacunado, sino incluso vamos a saber la productividad de los vacunadores. Y ya no vamos a poder, o ya no van a poder salirse por la tangente diciendo, no, es que no pude o no llegué, porque vamos a ver qué produce cada quien. Esta cartilla es una herramienta que nos va a ayudar a unificar y sistematizar las acciones de vacunación universal. Es un primer desarrollo en su tipo en América y primer ejercicio a gran escala en el mundo. Opera con y sin conectividad a Internet, porque sabemos que no hay conectividad a Internet en todo el país. Es decir, se puede capturar en las tablets, que ese es el medio de captura, y después vaciar la información en cuanto se tiene acceso. Ya hay una app, primer esfuerzo, que nos va a permitir tener información sobre lo que ocurre en el sector privado. Aquí los colegas de
de los laboratorios saben que el market share, como se dice en esos medios, del sector privado en México es muy chico. Sin embargo, no tenemos mucha claridad de lo que está pasando ahí y conviene saber qué es lo. Es decir, market share significa cuántos de la vacunación se está dando en el sector privado, realmente es chico porque el programa de vacunación es gratuito, universal, etc. Ya opera en Chiapas, en Colima, en Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Ciudad de México. Se van a incluir algunos estados que están ahí señalados. Es parte de la estrategia digital nacional. Esto también hay que señalarlo. Es un componente importante de la estrategia nacional digital. Quizá lo que voy a decir es un poco atrevido y espero que no me citen. Quizás es uno de los componentes con resultados concretos que ya se están empezando a dar de la estrategia nacional digital y pudiera ser alguna de las cosas que si logramos la meta que tenemos trazada para el año que viene, que a lo mejor cuando les dé la cifra van a decir a poco van a llegar, pero yo creo que sí es factible de llegar. Hoy tenemos, como bien se señala ahí, 229,000 niños en la cartilla, la meta era de 3 millones. Esperamos llegar aproximadamente a 2.5 millones para fines del año que entra, con una estrategia que es focalizada en términos del número de estados, pero de búsqueda en todo el estado de los niños que deben de estar vacunados. Pero además, muy importante, la idea es que tan pronto como antes de que termine este año podamos empezar a capturar la información, esto le va a gustar al doctor Luis Miguel Gutiérrez, de la vacunación que se aplique en los adultos también. Entonces, hoy está en niños, la idea es expandirlo a los adultos, y esto es un esfuerzo donde se demuestra que el trabajo transparente, profesional y constante entre la iniciativa privada y el gobierno puede dar frutos concretos, y ahí hay un ejemplo. Creo que también algo que tengo que señalar y que para mí es muy importante mencionar es la modificación recientemente publicada a la Ley General de Salud en materia de vacunación. ¿Por qué lo tengo que señalar? Porque por razones coyunturales, como quieran verlo ustedes, me tocó iniciar la búsqueda de esta modificación de la ley desde otra trinchera hace ya casi 7 años. Y finalmente se publicó. Ya no me tocó a mí esta parte de la publicación, pero sí participamos, y aquí mi reconocimiento a muchos de los aquí presentes, particularmente a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que impulsó de manera destacada a Lourdes y a todos que en su momento tuvieron esta responsabilidad de esta modificación a la Ley General de Salud, que ya se dio. Van a decir, ¿y eso qué? Bueno, pues es que hay cosas que esta modificación van a marcar un parteaguas. Fue publicada el 19 de julio de este año, o sea, realmente es una recientemente publicada modificación a la Ley General de Salud. Y ahora el reto, como ocurre en este país en muchas ocasiones, es traducir esa ley a las acciones que están ahí señaladas. Y déjenme decirles algunas. Primero, que va a ser, o ya habla de obligatoriedad en la vacunación en el esquema que se ha recomendado por la Secretaría de Salud. Eso es un cambio. Porque antes, pues sí, es universal, es gratuita, pues si quieres vas y si no quieres no vas. Ahora es una obligación, lo cual creo que es relevante señalar. Se refuerzan las acciones porque se van a emitir normas, de hecho estamos ya a punto de emitir la norma de vacunación, se van a emitir lineamientos de operación y se va a refrescar el Consejo Nacional de Vacunación. A lo largo de tiempo, y nos ha ocurrido con muchos